Barra de Opinión presenta. Luis Felipe Bravo Mena, ¿usted ha sido panista desde hace cuántos años? Pues desde 1969 ingresé al PAN. Y en este tiempo ha sido 2 veces presidente del PAN, ha sido senador, ha sido diputado, fue secretario particular del presidente Calderón, embajador de México ante el Vaticano. O sea, conoce el PAN. ¿Qué diablos le pasa al PAN? Yo creo que es una crisis que viene de atrás. Y es una crisis de recomposición de la institución que ha pasado por 2 experiencias muy fuertes. La experiencia de haber sido gobierno, y eso introdujo maneras y formas de hacer la política interna en el partido, y luego fuimos asumiendo prácticas que no eran del PAN. ¿Eran del PRI? ¿Eran del PRD? Eran del PRI, eran del PRD. Doy ejemplos. Del PRI adoptamos prácticas de ir por el poder mismo. Y del PRD adoptamos la lucha de tribus. Ya no solamente la manera de debatir puntos de vista diferentes, que en el PAN siempre lo ha habido, y era edificante el debate entre puntos de vista diferentes. Pero no se rompían diálogos. Pero no se rompía por el quórum, diálogo, ¿no? ni se recurría a formas de denigración. Y yo creo que es parte de la problemática, el duelo de la derrota del 2012 que no hemos sabido procesar. Esto hay que decirlo con toda claridad y con toda honestidad. No lo hemos sabido procesar porque en lugar de ir a un análisis sereno, constructivo, visionario de lo que tenemos que hacer, nos perdimos un poco en la repartición de las culpas y no hemos tenido la calma de decir, momento, señores, aquí todos fuimos responsables, vamos poniendo la solución con una visión nueva de PAN. Pero Felipe Calderón sí tuvo mucho más mano dentro del PAN. ¿Eso le hizo mal al PAN? Vicente, con quien a mí me tocó interactuar como presidente del partido, él le interesaba que el partido lo acompañara y lo respaldara en las tareas y en los programas y en las propuestas de gobierno. Felipe, por su propia hechura política dentro del partido, un por hombre ser de presidente partido, del PAN, bueno, se hizo todo. en el partido, hijo de un fundador ilustrísimo del partido, en fin, lo veía diferente y entonces su ¿Como visión del patrimonio PAN, propio? no tanto patrimonio, pero sí con una visión de ser mucho más factor en la vida interna del partido. Y yo creo que eso a la institución le ha costado trabajo procesarlo, porque finalmente la cultura del PAN es que el presidente hay que apoyarlo, hay que estar con él, pero el presidente no manda en el partido. Se acabaron unas elecciones locales en 14 estados, pero ahora viene en diciembre una interna en el PAN. Tenemos por un lado tribus, como usted dijo, los calderonistas, que así han sido llamados, con Cordero, que ya dijo sería un honor para mí, yo me apunto, Madero, que dice, pues yo estoy pensando si me retiro o no, como Greta Garbo, entre aplausos y como dejándose caer y no dejándose caer. Hay una tercera opción que pueda sentar a la mesa, ¿sería eso importante? Yo creo que en las próximas semanas y días veremos ya con mayor claridad qué opciones y alternativas se van creando. Pero todavía hay que pasar por algunas estaciones previas. Por ejemplo, está pendiente la resolución final de la Asamblea Extraordinaria para la reforma de los estatutos, porque esa va a poner la regla de cómo se va a elegir la nueva dirigencia. ¿Si se va a elegir con voto abierto a todos los militantes abierto, o no? Y una novedad muy grande que ha quedado introducida en lo que va de la reforma estatutaria, y es que no se va a elegir presidente solo, se va a elegir una planilla. Eso no está todavía del todo definido y lo habremos de definir ahora el 10 de agosto. Eso va a marcar la diferencia de lo que va a ser la elección. De manera es que yo todavía no adelantaría ninguna conclusión respecto a las opciones que puedan estar en juego. Por lo demás, yo creo que el reto en este momento y en esta etapa difícil del PAN, en el que vamos a pasar por una asamblea extraordinaria, la conclusión de la 17, la elección de nuestro Consejo Nacional, la elección del presidente, pasa por un elemento fundamental, que las tribus vuelvan a ser corrientes internas, porque cuando ya la lucha no respeta la institución y rompe sus reglas, hemos pasado a la tribalización. ¿Qué hay que hacer? En esta etapa, mi llamado y lo que yo he tratado, en lo que estoy trabajando, platicando con los compañeros, con los diversos liderazgos, es regresemos a la etapa en la que debatíamos, en la que discutíamos, pero protegíamos a la institución. El otro día unos jóvenes me decían, ¿cómo eran las asambleas y las reuniones del PAN hace tiempo? Bueno, nada más imagínense lo que era oír debatir a un Cris de Vivarrola con un Rafael Preciado Hernández. 2 señorones, un maestro de filosofía jurídica y un jurista de primer orden. Bueno, era una verdadera cátedra y era un debate fuerte, pero salíamos edificados, alguien ganaba y alguien perdía.
pero no se dividía. Pero se asumía, ¿no? Se asumía, había un sentido de institución, era edificante el debate. Lo tenemos que reinstalar y ese es mi llamado. Sé que hay sensibilidades diversas, sé que hay liderazgos diversos, que hay sentimientos diversos, hay heridas personales también que hay que sanar y que hay que perdonar. Si no perdonamos, no va a haber salida. Todo eso hay que trabajarlo. Yo tengo fe en que lo vamos a poder hacer porque ha llegado un nuevo momento. Uno de los grandes debates públicos que incluso se ha dado al interior del PAN es sí o no al Pacto por México y cómo a este Pacto por México. Tengo entendido que Madero en realidad no consultó al Comité Ejecutivo Nacional. Madero presentó el proyecto del pacto. Claro, mientras se trabajó, pues se trabaja con cierta reserva. Se empezó a platicar entre los diversos actores y liderazgos con el nuevo presidente. En fin, tenían un proyecto, Madero lo trajo al Comité Nacional Se votó y el que Comité sí. Nacional le dio el visto bueno, la luz verde y adelante con el pacto. Entonces, a ver, de nuevo en la pregunta. ¿Sí o no al pacto y cómo? Sí al pacto y cómo, dándole su lugar a los legisladores. Muchas gracias, Luis Felipe. Ustedes no se vayan, entren a nuestra página de internet o a nuestro YouTube. Tenemos mucho más de esta entrevista con Luis Felipe Bravo Mena y como siempre estamos esperándolos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Pinterest e Instagram. Barra de Opinión presentó